La cultura compartida era muy importante y en ese sentido, si, por ejemplo, si leemos el plan de paz y guerra de Cos o otros planes, siempre se habla que son parte de la monarquía, pero que es parte igual y no tiene que ser gobernada por españoles. Entonces, en ese sentido, el autogobierno es muy importante. Está bien. ¿Algo que quisieras añadir? Sí, me gustaría regresar un poco a esta etapa que me parece que sí es la más desconocida del periodo de la independencia. Yo creo que el tiempo de la consumación es el que se presta a una mayor cantidad de interpretaciones, a veces incluso contradictorias. Pero el tiempo más desconocido es este paréntesis absolutista de 15 a 20, de 14 a 1820. De 15. Y yo creo que en este paréntesis es donde se gestan las condiciones indispensables para entender el pacto que significa el Plan de Iguala. Esas condiciones yo creo que se pueden ubicar en elementos muy claros, como esta dispersión de la que se hablaba de la lucha, pero que sí hay una gran cantidad de gente sobre las armas. Es decir, hay un ejército crecido, hay grupos milicianos que se han incorporado a este ejército y hay también grupos insurgentes que, si bien no están coordinados con una cabeza central, están asediando una buena cantidad de las regiones del virreinato. Entonces, esta especie de militarización de la Nueva España entre 15 y 20 es determinante, es parte de este ambiente que reinaba en la Nueva España, que impedía que las actividades se restablecieran, ¿no? Hay un ejército crecido, hay grupos milicianos que se han incorporado a este ejército y hay también grupos insurgentes que, si bien no están coordinados con una cabeza central, están asediando una buena cantidad de las regiones del virreinato. Entonces, esta especie de militarización de la Nueva España entre 15 y 20 es determinante, es parte de este ambiente que reinaba en la Nueva España, que impedía que las actividades se restablecieran, ¿no? Para no ir más lejos, el camino más importante del virreinato, el que unía Veracruz y México, estaba prácticamente militarizado, porque los comerciantes no podían transitar por ahí, porque había una serie de bandas de delincuentes que podían o no decirse insurgentes, pero lo cierto es que estaban rompiendo con una cotidianidad. Entonces, me parece que tenemos que tomar en cuenta esta cotidianidad de la guerra, ¿no? Esta ruptura de la sensación de paz, ¿no? Entonces, 15 a 20 pone las condiciones de una manera tan difícil que efectivamente se tiene que encontrar una salida que pase por la independencia, pero sobre todo ofrezca soluciones para restablecer condiciones de paz y de seguridad, ¿no? De concordia en el virreinato. Y yo creo que va variando por regiones también, ¿o no? Claro. Sí, las percepciones, las necesidades. Hay zonas en que la insurgencia empieza muy temprano y acaba muy temprano. Muy temprano. ¿No? Está tan atomizada que tendríamos que verlo de manera regional y esto hace más difícil. Los grandes movimientos, como quiera que sea, se pueden seguir más fácilmente, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el restablecimiento del sistema constitucional que tuvo lugar en España en 1820 incide de manera, pues, por demás directa en todo el proceso novohispano, en todos los acontecimientos novohispanos. Entre otras cosas porque da lugar a que otra vez vuelvan los diputados a Cortes, como fueron en 10 y luego más tarde, que vayan los diputados a Cortes y hagan una serie de propuestas ante las Cortes españolas, algunas de ellas ya vinculadas con una mayor independencia dentro de la propia monarquía. Creo que esto es muy interesante. Entonces, doctor Rodríguez, tú que has trabajado tanto esta temática, bueno, cuéntanos algo de este restablecimiento y de estas propuestas que presentan los diputados, porque luego se nos olvida lo que ocurre del otro lado del Atlántico, y habría que tomarlo en cuenta. Bueno, hay que entender que el regreso de Fernando VII no quiso decir absolutismo total. Al principio él estaba dispuesto a aceptar propuestas de sus ministros para mejorar relaciones con América, pero cuando pasaba el tiempo ya los más reaccionarios tenían influencia y él era un rey vulgar, es decir, se llevaba con gente baja y un grupo intentó asesinarle en un burdel.
Entonces, el pueblo sentía que la monarquía estaba decayendo en España y había esa actitud negativa al rey, porque acuérdense que desde 8 hasta que regresa en 14, todo se hizo, inclusive la insurgencia se hizo a nombre del rey. Y entonces debía ser un gran rey, pero no fue. Y ya avanzando los años, él oía a los consejeros que dicen, tienes que conquistar América y prepara ejércitos. Y lo que sucede en España es que el movimiento que se levanta, el movimiento militar, no tiene éxito. Pero después las ciudades restablecen los asientos constitucionales y las diputaciones provinciales y salen de las cárceles y conventos donde estaban los liberales, entre ellos Miguel Ramos y Arizpe, y vienen a su posición importante de ser políticos avanzados de esa situación. Entonces el rey dice que va a obedecer la Constitución, etcétera, pero todo el mundo sabía que el rey no lo iba a hacer. Entonces la situación en la monarquía española era que en la península había este conflicto, pero habían ganado los liberales por el momento. Entonces el primer gabinete de ministros se llamaban los presidiarios, porque todos salieron de las cárceles. Y lo que es importante conocer es que había relaciones con Nueva España. Por ejemplo, Michelena, que era de Valladolid, tenía una importante conexión de ahí, y ahí se están intercambiando ideas. Entonces, yo sostengo que hay este grupo que les llama autonomistas porque quieren autogobierno, pero no quieren rechazar al rey. Entonces, se puede ver que hay dos líneas. Una línea es, como hicieron antes, ganar las elecciones, y hubo elecciones por todas partes. Así es, todo el territorio. Todo el territorio se eligieron más de 1000 ayuntamientos y 40 y pico diputados a las Cortes, y de ahí surge lo que yo llamo el plan Michelena, porque él fue el que le propuso, después Alamán lo corrigió, pero el proyecto es un proyecto muy interesante porque propone la creación de 3 reinos, con la Constitución de Cádiz, con el rey o príncipes, y es casi lo mismo que el plan de Iguala. Y eso es porque estaban conversando. Y cuando llega O'Donoghue, que es un personaje importantísimo... Pero ya te adelantaste mucho. Sí, ¿no? Cuando llega él firma con Iturbide, porque, como dice después Iturbide, es como si él me ayudó a escribir el plan. Pero eran estas ideas que venían de los dos lados. O'Donoghue era un gran liberal, fue ministro de guerra durante la guerra contra los franceses. Pero ¿por qué no esperamos hablar de O'Donoghue ahorita? Primero vamos al movimiento Trigarante, si no te importa. Claro, con todo gusto. Porque sí quiero que toquemos O'Donoghue, que me parece una figura que también hemos olvidado mucho. Pero antes de O'Donoghue, de la llegada de O'Donoghue, creo que tenemos que tratar un poco del movimiento Trigarante. Le hemos atribuido todo a Iturbide quizá, pero hay mucha gente atrás. Lo que sí es maravilloso del movimiento Trigarante, hasta donde yo entiendo, es el apoyo que logra de gran mayoría de los novohispanos, incluyendo a los insurgentes, y esto es lo que lleva finalmente, de alguna manera, la coyuntura final a alcanzar la independencia. Entonces le quisiera preguntar a Rodrigo, que se ha ocupado en los últimos tiempos de todas estas cuestiones, que si nos habla un poco del movimiento Trigarante, para luego terminar con la consumación, ¿sí? Que además va muy relacionado con el panorama que nos acaba de dibujar el doctor Rodríguez, porque si no, no se puede entender un movimiento como el de Iguala en 21. Es decir, es una Nueva España enormemente convulsa en el sentido político por el restablecimiento constitucional, es decir, elecciones en todos los niveles, para cortes, para diputaciones provinciales, para ayuntamientos, pero sobre todo me gustaría destacar la vivacidad del debate público en los papeles, ¿no? En los folletos, en la prensa periódica. Eso es cierto. El sentimiento que se destaca en estos papeles es de una aceptación de la Constitución. Esto me parece ineludible para entender el plan de Iguala, porque